Mis queridos hermanos y amigos y los que están a través de la internet, le damos gracias al Señor por este día de hoy, por este mes nuevo que está comenzando. Comenzó justo ayer, todo el mes de mayo ahora por delante, hasta que el Señor permita. Y nosotros en este mes de mayo, fíjense bien, vamos a estar haciendo énfasis en la adoración, pero en particular en ese sentimiento de gratitud que brota de nuestros corazones más fácilmente cuando nosotros sacamos cuenta de las muchas bendiciones que Dios nos ha dado. Porque Dios sí nos ha dado bendiciones. No solamente a esta familia, ¿verdad? Con esta bebé hermosa, sino por a cada uno de nosotros. Solamente por el hecho de que hoy abrimos los ojos y estamos aquí o estás donde estás. Dios nos ha bendecido. Así que tenemos que dar gracias a Dios. Pastor, pero no es que el Día de Acción de Gracias es por allá por noviembre. Sí, ese día es en noviembre, pero a mí no me interesa porque nosotros tenemos que darle gracias a Dios en cualquier momento del año y de nuestra vida. Así que creo que en esta época que estamos viviendo, algo que no podíamos dejar de hacer es dedicar este mes de mayo hermoso, lindo, para darle gracias al Señor. Y por eso vamos a estar repitiendo esta frase que está tomada del Salmo 75. En esta diapositiva se ve mucho mejor. Así que quieren decirlo conmigo, por favor. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos. Te damos gracias al Señor por todo lo que nos ha dado. De hecho, durante todo este mes, se me fue el técnico. Y necesito que den un clic a la pantalla de la derecha para que se despierte esto. De hecho, durante este mes de mayo, en nuestros cultos de adoración, vamos a estar teniendo una serie de mensajes relacionados con eso. Precisamente hemos titulado esta serie Damos gracias a Dios. Pero si te fijas, al final del título hay unos puntos suspensivos, porque ahí no se termina. Cada domingo vamos a finalizar esa frase con una idea diferente. ¿Comprende? Hoy en particular vamos a pensar, damos gracias a Dios por su gracia. Pastor, pero ahí hay dos palabras que se parecen. Ok, y en el origen son familia, pero no podemos cambiar esa idea. Tenemos que dejarla así. Nosotros estamos agradecidos a Dios por su gracia. Ya estuvimos cantando de la sublime, la maravillosa gracia de Dios y lo vamos a seguir haciendo, pero es algo extraordinario. Mira lo que dice el apóstol Pablo en su carta a Tito en el capítulo 2 y versículo 11. Quiero que leas este versículo conmigo. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Eso no quiere decir que todos los hombres ya son salvos, pero sí quiere decir que ya esa oferta está ahí. Vino de parte de Dios, se ha manifestado. ¿Y a qué se debe? A la gracia de Dios. A la gracia de Dios. Qué cosa tan tremenda que en su trato con la humanidad pecadora, rebelde, ¿verdad? Y todo lo que tú puedas pensar, Dios escogió tratar a esta humanidad con gracia. Con gracia. Pero no solo la humanidad. Mi querido hermano, quiero que pienses en ti ahora. Porque la historia de cada cristiano es la historia del obrar de la gracia de Dios. Bueno, el apóstol Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Porque hay quien dice, no, Pablo era eso porque él estudió mucho y porque él era una persona muy dedicada, mientras él mismo no dijo eso nunca. Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. En otras palabras, Dios por su gracia me dio lo que tengo, me hizo lo que soy, todo se lo debo a Él, como dice también una canción. Si alguna persona no entiende eso así, es porque, como dice el profeta Isaías, no le ha amanecido. Si alguien dice, yo estoy aquí porque yo soy el bárbaro, o no has tenido una experiencia con el Señor realmente. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que seremos y todo lo que tendremos es exclusivamente por su gracia. Amén. ¿Te imaginas? Cuando estemos un día ante el Señor,
allí, que lo veamos y estemos ante su trono. La canción que cantaremos ante el trono de Dios será acerca de su maravillosa gracia. Porque al final, por su gracia, es que hemos tenido todo lo que tenemos y hemos sido todo lo que somos. ¿Es esto así para todas las personas, o por lo menos para todos los cristianos ya? ¿Qué es lo que ha pasado en realidad con nosotros como cristianos, como hijos de Dios? Bueno, hoy vamos a estar considerando rapidito algunas realidades acerca de el obrar de la gracia de Dios en nuestra vida, en tu vida. Algunas realidades de cómo ha obrado la gracia de Dios en tu vida y en la mía. Vamos a orar. Señor, ahora rogamos que tú nos ayudes a para entender tu palabra y para aplicarla a nuestra vida, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude, Señor. Úsame para exponerla con claridad, pero que tu obra sea manifiesta en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. La primera realidad que vamos a pensar es esta. ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Cómo estábamos? Bueno, no tenemos que inventarlo, porque número uno, lo sabemos cómo estábamos. Número dos, la Biblia lo dice. Mira lo que dice la carta a Tito también, capítulo 3 y versículo 3 dice, porque antes también nosotros, está escribiendo Pablo, y dice, también nosotros éramos, ¿cómo dice? Insensatos y rebeldes. Andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en maldad y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Fíjate que Pablo se incluye en esto también. Hay personas que piensan, Dios salvó a Pablo porque Pablo era una persona que amaba a Dios. No, si fíjate que perseguía a los cristianos a muerte. Pero aún hoy hay personas que dicen, Dios salvó a esta persona porque esta era una persona muy decente y muy buena. Dios tiene que salvar a esta persona porque ha sido muy buena toda la vida. Eso no es lo que dice la Biblia en ninguna parte. Mira lo que dice Pablo otra vez. Dice, nosotros éramos insensatos y rebeldes. No dice que éramos buenos nada. Es más, dice la Biblia que bueno no hay solamente Dios. Dice, andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en maldad y envidia y todo eso que dice. Me encanta cómo Pablo lo pone en la carta a los Efesios, justo antes del pasaje que leímos hace un momentico acá. ¿Se acuerdan? En Efesios 2 que estuvimos leyendo juntos el pasaje. Ese pasaje lo estuvimos leyendo a partir del versículo 4. Pero dejamos fuera los primeros versículos que los vamos a leer ahora. O sea, vamos a estar leyendo en Efesios 2, el versículo 1 al 3. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Esta es la parte de la Biblia que muchos prefieren ignorar. Prefieren que solamente se hable y se lea de que Dios es amor. Pero cuando se habla del enojo de Dios, de la ira de Dios, esa parte no me gusta. Pero ¿y quién dijo que nosotros podemos escoger la parte de la Biblia que tiene valor y la que no? Toda la Biblia fue escrita para la humanidad, de parte de Dios. Dice que Dios es amor, pero también habla de la ira y del enojo de Dios. Y dice que nosotros antes éramos objeto del enojo de Dios. ¿Tú entiendes que, pastor, pero yo soy cristiano? Perfecto, pero ¿entiendes que antes Dios estaba muy enojado contigo? ¿Sí lo entiendes? Si no lo entiendes, entonces, ¿qué salvación fue la que tú adquiriste? Porque hemos sido salvados de eso. Eso es lo que quiere decir que fuimos salvados. Porque Dios estaba muy enojado con nosotros porque éramos rebeldes, pecadores, todo lo demás. La ira de Dios, el enojo de Dios estaba sobre nosotros. ¿Cómo estábamos entonces? Bueno, dice Pablo a los Efesios que estábamos como muertos.
No importa que estábamos caminando y que respirábamos, pero espiritualmente, en cuanto a nuestra relación con Dios, estábamos muertos. Hay personas que dicen o piensan que Dios se equivocó con Adán y Eva, porque Dios les dijo a Adán y a Eva que el día que desobedecieran y comieran del único árbol que Él les dijo que no podían comer de todos los demás, y les dijo, pero este no. Y Dios les dijo que el día que comieran de ese, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. Y algunos creen, Dios se equivocó porque mira, Eva comió y le dio a Adán y Adán comió y no se murieron. Sí murieron. No físicamente en ese momento, pero sí murieron. Se murió toda esa amistad, toda esa relación que tenían con Dios, todo eso murió ese día. El hecho de cómo el ser humano llevaba la imagen de Dios, todo eso murió ese día. Y además físicamente murieron, lo único que no fue ese día, fue más después, pero sí murieron. Y nosotros también. No solo Adán y Eva. Cuando tú y yo, desde bien pequeñitos, escogimos pecar y desobedecer, también vino la muerte para nosotros. ¿Cómo estábamos? Muertos. Estábamos muertos. ¿Sabes una característica de los muertos que es muy importante? Que no hablan. ¿Y qué más no hacen? No andan. ¿Qué más no hacen? Y por tanto, ¿qué no hacen? ¿Qué no pueden hacer? Nada. Están quietecitos. Ni levantarse, ni caminar. Nada. Ni tomar decisiones. Nada. No van a hacer nada el muerto. Porque está muerto. Tú le puedes decir, oye, mira. No va a hacer nada. Así estábamos nosotros. Espiritualmente estábamos así. No podíamos hacer nada. Nada, por nosotros mismos. Nada, o sea, así estábamos. ¿Te imaginas si hubiéramos seguido así por la eternidad? ¿Puedes pensar ahora un momento? ¿Qué tal si hubiéramos tenido que seguir así por la eternidad hasta un día encontrarnos con Dios? ¿Qué hubiera pasado? Y eso nos trae a la segunda realidad. ¿Qué merecíamos? Estábamos muertos espiritualmente. ¿Y qué merecíamos entonces? Dice Romanos 3:23. Bueno, desde el 22 viene diciendo, no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Dice otra traducción, y están destituidos de la gloria de Dios. No alcanzamos, no tenemos ningún derecho a la gloria de Dios. Estamos, fuera totalmente de la gloria de Dios. ¿Entiendes eso? Separados para siempre de la gloria de Dios. ¿Sabes cuál es la característica principal cuál será la característica principal del infierno? Lo principal. ¿Cuál será? El tormento eterno. Lo principal. La muerte no puede. Lo principal. Lo principal. Allí no hay perdón. Lo principal. Que Dios no estará allí. El único lugar de este universo, el único estado en toda la historia de la creación donde Dios no estará, será allí. Por tanto, allí nadie va a poder, a esa hora yo me quiero volver a Dios, ya. Allí no está Dios. Allí la gente, pienso yo, querrá buscar a Dios, pero ya no lo encontrará. Dios es justo, mi querido hermano. Y en su justicia santa y perfecta, esa justicia exige que nuestro pecado y rebeldía sea castigado. Porque un juez justo, ¿qué hace? El juez justo no es el que le dice al criminal, vete, de todas maneras. Ese no es juez justo. El juez justo suelta al inocente, pero al criminal lo tiene que condenar. Por supuesto, si fueras tú el que falló, te encantaría que te dejaran ir. Pero si fuera una persona que hubiera hecho algo contra ti o contra tu familia, ¿qué tú quisieras? Que se hiciera justicia, ¿cierto? ¿No te gustaría que después el juez corrupto lo dejara ir libre? Pero es que la justicia es así.
Y si nosotros, siendo humanos imperfectos, tenemos más o menos una idea de la justicia, imagínate Dios. Entonces la justicia de Dios le exige que el pecado sea castigado y que el pecado sea condenado. Por tanto, ¿qué merecíamos? La condenación. La condenación. La condenación, que si tuviera un apellido sería la condenación eterna. Dice la Biblia en este pasaje, haciendo una comparación con lo que pasó con Adán y Eva y nosotros y demás. Dice, cuando Adán pecó, dice Pablo, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo, ¿qué cosa? La muerte. De modo que la muerte se extendió a todos. ¿Por qué? Porque por Adán, no. Porque todos pecaron. Tampoco le eches la culpa a Adán. Porque es que cuando tú fuiste a pecar, tú no le preguntaste a Adán. Una decisión personal. Todos pecaron. Por eso la muerte comenzó ahí en Adán y se extendió a todos nosotros. Parte de la condenación. Dice Pablo a los tesalonicenses, así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Ah, pastor, pero esos son los que se deleitan en el mal. ¿Y tú no? Yo sí. Yo muchas veces he dicho, yo quisiera dejar de hacer esto, pero cuando lo estoy haciendo, oye, hasta me gusta y todo. Por eso es que lo hago. Porque los seres humanos somos así, nos deleitamos en el mal. Pero dice que para eso lo que hay es condenación. Así que, ¿cómo estábamos muertos? ¿Qué merecíamos? La condenación. La otra realidad, ¿qué recibimos? Fíjate, preguntábamos, ¿qué merecíamos? Condenación. Pero esta otra pregunta, ¿qué recibimos? La gracia. La gracia. ¿Ves ahora un poquito aquí la diferencia? ¿Qué merecíamos? La condenación. ¿Qué recibimos? No recibimos lo que nos merecíamos, ¿te das cuenta? Recibimos otra cosa muy diferente. ¿Qué cosa es? La gracia de Dios. En lugar de condenación recibimos la gracia de Dios. Cuando la Biblia habla de gracia es una palabra griega que es la palabra charis, que se puede traducir como gracia, bondad, misericordia, favor, bendición, regalo, expresión de bondad, buena voluntad. Esta es una de las palabras claves en la Biblia, ¿sabes? Especialmente en la parte del Nuevo Testamento. Es una palabra clave, aparece 127 veces en el Nuevo Testamento. Porque es clave este concepto. Merecíamos condenación, pero de pronto hemos recibido la gracia, el favor de Dios, la bondad de Dios, la buena voluntad de Dios. Mira cómo sigue diciendo Pablo en Romanos 5. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Ese favor inmerecido de Dios es la gracia. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Aquí se está empezando a completar la idea de Pablo, esta comparación. Él dice, por un hombre, por Adán y su pecado, le vino a la humanidad la muerte, ¿verdad? Que al final se extendió a todos, dice Pablo, porque todos pecaron. Pero dice Pablo, ahora vino otro, que es Jesucristo. Y por Jesucristo ha venido para la humanidad, ¿qué cosa? El perdón, la gracia maravillosa de Dios. Sigue diciendo en el versículo 17, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Dice después, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Mira esto. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Dice otra traducción, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Sabes lo que está diciendo ahí? Pecado es algo generalizado, pero dice, mientras más pecaba la gente,
más abundaba, ¿qué cosa? La gracia maravillosa de Dios. ¿Sabes? Eso es algo que no podemos entender bien. No podemos entender. Porque, a ver, si fuéramos nosotros, le damos oportunidad a la gente sigue pecando, la gente peca más. Oye, ¿saben qué? Se acabó. Se acabó, ni una más. A partir de ahora va a ser, pecaste, voy para allá. Bueno, no hubiera quedado nadie hace mucho rato. Pero Dios no obró así. El pecado abundó y sigue abundando. Pero mientras más abunda el pecado, ¿qué es lo que hay más? La gracia de Dios. ¡Wow! Por eso es que seguimos recibiendo la gracia de Dios. Para hacer esto, Dios tuvo un plan. Bueno, versículo 21. Dice, entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y eso nos lleva a la otra realidad. ¿Cuál es el plan de Dios? Ok, la gracia de Dios, esta buena voluntad, esta bondad inmerecida, este favor inmerecido de Dios. Pero ¿cómo lograba Dios salvar a la humanidad pecadora? Ahí hay un plan. ¿En qué consiste el plan de Dios? Para ponerlo con unas palabras, Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo conforme al plan de Dios y como la manifestación de la gracia de Dios. Una cosa es que tú ames a las personas y que le digas yo te amo mucho, y otra cosa es que lo demuestres, ¿verdad? Ahora viene el Día de las Madres. Algunas madres le dicen a los niños, no me digas tanto y demuéstramelo. Porque los niños, ¿sabes? Portándose mal y acabándole la vida. Y entonces las madres le dicen, no me digas tanto, mamá, te quiero mucho, y demuéstramelo. Y algunas mamás hoy en día dicen, no me lo demuestres comprándome una plancha, ni un caldero, ni una, ¿verdad? Ok, pero la gracia de Dios es maravillosa, pero ¿cómo se demostró la gracia de Dios? ¿Cómo se demostró el favor de Dios hacia una humanidad perdida? Se mostró enviando a Jesucristo. Dice Juan que Jesús vivió aquí lleno de gracia y de verdad. Dice Juan capítulo 1, lleno de gracia y de verdad. Es más, dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por su gracia, a pesar de nuestro pecado, Dios envió a su Hijo a vivir en esta tierra en medio de esta humanidad caída y rebelde, a sabiendas que aquí sufriría y moriría. Porque el plan era que así llevaría nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra condenación sobre sí. ¿Te acuerdas cómo lo había dicho 700 años antes el profeta Isaías? ¿Quieres leerlo conmigo? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Oye, 7 siglos antes de que Jesucristo viniera, ya Isaías había dicho eso. Se cumplió a la perfección en Jesucristo. Dios tomó nuestro pecado, Dios tomó nuestra rebelión, Dios tomó nuestra indiferencia y todo eso lo cargó sobre Jesucristo. Y por eso descargó sobre él también la condenación. El apóstol Pedro lo dijo, bueno, él sí lo dijo después de la muerte de Cristo. Él dijo, él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Cargó tus pecados sobre su cuerpo en la cruz. Cargó mis pecados sobre su cuerpo en la cruz. ¿Y qué motivó todo ese gran sacrificio? La gracia de Dios. Dice el autor de la carta a los Hebreos. Sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles cuando vino a este mundo, ¿ven? Y lo vemos coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte por nosotros. De esta forma, por la gracia de Dios, la muerte de Jesús fue de beneficio para todos.
Si la gracia de Dios nos trajo vida a nosotros, pero a Jesucristo le trajo muerte. La gracia de Dios. Por la gracia de Dios Jesucristo fue enviado a morir. Por la gracia de Dios Jesucristo fue puesto a padecer y a sufrir. Para poder salvarnos a nosotros. Y eso nos lleva la última realidad que queríamos mirar hoy. Que es el resultado de la gracia. ¿El resultado cuál es? Salvación. El pasaje, ¿te acuerdas que leímos junto al principio en Efesios 2? Lo vamos a mirar ahora, pero en otra traducción, con otras palabras, para reforzar la idea. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Bueno, dice en el versículo 9, que también lo leímos, dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Nadie va a poder cuando llegue al cielo decirle al vecino de al lado, yo no sé tú, pero yo estoy aquí porque yo, tú sabes, hice muchas cosas buenas. Nadie va a poder decir eso. Porque no vamos a estar en el cielo por cosas buenas que hayamos hecho. No es por obras. Vamos a estar ahí solamente por la gracia de Dios. Porque acuérdate, mi hermano, acuérdate. Dios no tenía que salvarte. Dios no tenía que salvarme. No. Fue por gracia. Y como aclara, dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Dice otra traducción, es un don de Dios. Me encanta como dice la carta a los Efesios también, pero en el capítulo 1 dice, Dios es tan rico, ¿quieren leerlo conmigo? Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. No importa quién seas o de dónde seas, si alcanzaste salvación, fue como resultado de la gracia de Dios. Amén. Amén. Eso es para todos por igual, ¿sabes? Repito, no importa quién seas o de dónde seas, si alcanzaste salvación, fue como resultado de la gracia de Dios. Porque no lo merecía. Yo le decía a alguien que en estos días que me decía, porque yo quiero, ver cómo me decía, hallar gracia delante de Dios. Yo decía, nosotros no tenemos que hacer nada para hallar gracia delante de Dios, porque dejaría de ser gracia. Porque la gracia es precisamente ese favor que no merecemos, que no nos ganamos con nada en esta vida. Que Dios nos lo da sin merecer. Que Dios nos lo da a pesar de que no lo merecemos. Por tanto, es un contrasentido pensar, tengo que hacer algo para ganarme la gracia de Dios. No hay nada que podamos hacer. La gracia de Dios se da así, libremente. No voy a decir gratuitamente para no repetir, porque gratuitamente viene de la misma palabra gracia. Gratis viene de la palabra gracia. Dice en el libro de los Hechos, nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Allí estaban hablando los apóstoles acerca de cómo Dios salvaba a los judíos y cómo salvaba a los que no eran judíos. Y ahí se estuvo debatiendo el asunto en Jerusalén. Y esta fue una de las conclusiones tremendas que se dijeron allí. Nosotros creemos que todos, repita todos, todos somos salvos de la misma manera. O sea, los judíos, los no judíos, todos somos salvos de la misma manera. ¿Por qué? ¿Cuál es la manera? Por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Por eso hay que mirar a Jesús. La hermana Edna hoy en la clase estaba una vez más recordando y enfatizando que no hay otra manera para ser salvo,
solamente Jesucristo. Mi querido hermano, mi querida hermana, estas son las realidades de nuestra historia. Ya estoy terminando y quiero recordar estas 5 realidades para que las lleves en mente. ¿Cómo estábamos nosotros antes? Muertos. Recuerda que el muerto no puede hacer nada por sí mismo. Por tanto, no es que tú estabas muerto y de pronto dijiste, ahora me voy a salvar, ahora me voy a pegar a Dios allí. No, si los muertos no pueden hacer nada. Estábamos muertos. ¿Qué merecíamos? Condenación. Condenación y no otra cosa. ¿Qué recibimos? Es como que aquí de pronto algo pasa, porque no concuerda esto con el anterior, pero es así. ¿Qué recibimos? Gracia. ¿Cuál fue el plan de Dios? Jesucristo, ¿verdad? Y su sacrificio. ¿Y cuál es el resultado? Salvación. Hubo un hombre que nació en Gran Bretaña, en Londres, en el año 1725. 1725. Cuando este niño, que se llamaba John, tenía 7 años, su madre, que era la que le leía la Biblia y le enseñaba de la Biblia, murió. O sea, perdió a su mamá desde esa edad, que era la que les enseñaba. Su papá se casó al poco tiempo con una mujer más joven. Él dice, esta mujer más joven dice, no estaba para nada interesada en mí, como hijo, como hijastro, ni como nada. Entonces lo mandaron para escuelas de esas por ahí, lejos de la casa. Al final lo mandaron a servir y a trabajar en barcos pesqueros. Siendo un muchachito, allí ayudaba como un sirviente en los barcos. Y ahí empezó a hacer su vida en los barcos, como marinero, y la pesquería y los barcos y todas esas cosas. En cierta ocasión, para hacer corta la historia, lo atraparon, lo emborracharon y lo llevaron a la fuerza. Yo no sé por qué eso se podía hacer en esa época, pero parece que sí. A la fuerza, como parte de la tripulación de un barco de guerra. No preso, sino como parte de la tripulación del barco. Pero lo agarraron donde él estaba, lo emborracharon para que ni se enterara y lo metieron. Cuando vino a ver, estaba en un barco de guerra. Ahora tú eres aquí un soldado. Allí lo trataron cruelmente, y en una ocasión que él quiso desertar, lo atraparon allí y públicamente delante de 350 otros de la tripulación que había en el barco, le quitaron la camisa, lo amarraron a un poste allí y le dieron, creo que eran 8 docenas de latigazos. Luego de esta experiencia, él quiso escaparse a como pudiera de aquella condición. Y miren lo que encontró. En un puerto donde llegaron, se cambió para otro barco. Yo no sé si escapado, escondido, habló con alguien, no sé. El caso fue que fue a parar a otro barco. Este otro barco no era de guerra, era un barco que se dedicaba al tráfico de esclavos entre Europa y África. O entre África y Europa. Iba para África entonces. Allí este joven tuvo tantos problemas con el resto de la tripulación. Yo no sé por qué fueron los problemas, pero tuvo muchos problemas. El resultado es que cuando llegaron a África, lo dejaron allí, a él, como esclavo en África. Se lo encargaron allí a un europeo que estaba allí en África Occidental, casado con una africana que era hija de un príncipe allí. Se lo dejaron allí para que le sirviera a ellos como esclavos. Y ahí está la historia de cómo lo trataban a él. Dice que hasta peor que a los otros esclavos que estaban allí. Eventualmente, para seguir saltando en la historia, pudo ser rescatado. Pudo ser, por la misericordia de Dios, pudo ser rescatado de allí y pudo regresar a la Gran Bretaña. Habiendo tocado fondo en la maldad, sintió la miseria en su vida y se dio cuenta que necesitaba volverse a Dios. El 10 de mayo de 1748 fue el día que él dice que recordó para siempre, que empezó el cambio en su vida. Empezó. No, él dice que no terminó todo ahí, fue el comienzo nada más, pero ese día empezó. El barco se encontraba en medio de una
tormenta violenta y aterradora. Y justo cuando parecía que el barco se iba a hundir en el medio del Mediterráneo, John clamó allí: Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Y la tormenta se calmó. Esa noche en su camarote él comenzó a reflexionar en la misericordia que Dios le había estado mostrando, a pesar de su pecado y su rebeldía. Volvió a su país, a la Gran Bretaña, se casó, etcétera, y por un tiempo se dedicó él mismo a la navegación de barcos que traficaban esclavos. Él no era el que los compraba hoy en día, pero eran sus barcos. Él era el capitán de los barcos que se dedicaban a traficar esclavos. Pero años después, sigo saltando partes de la historia para terminar. Años después él dejó esa ocupación despreciable. Y entonces, buscando cada vez más del Señor, él quiso dedicarse a otra cosa totalmente distinta. Quiso dedicarse a predicar de Jesucristo. En todos los lugares que aplicaba como predicador, le decían que no. Aplicó a todos los lugares, a todas las iglesias, a todas las cosas, y en todo le decían que no. Pasó trabajo. Pasaron años antes de que lo aceptaran, pero eventualmente llegó a ser un clérigo de la iglesia anglicana. Y además de su labor como pastor anglicano, John, de apellido Newton, llegó a escribir libros y a realizar una abnegada defensa en contra de la esclavitud. Pastor, pero él mismo no había estado involucrado en eso, sí. Pero ahora él estaba muy arrepentido de toda aquella etapa de su vida y ahora se dedicó a batallar en contra de la esclavitud. Su vida fue mucha inspiración para muchas personas, entre ellos, esto fue cuando era predicador y demás. Su vida fue de mucha inspiración para muchas personas, entre ellas para William Wilberforce. William Wilberforce era un joven político inglés que estaba propuesto a acabar con la esclavitud en el Imperio Británico. Pero él sentía a veces que no podía más, porque era casi que él solo en el Parlamento inglés. Y él venía mucho a hablar con John Newton, que ya era un pastor mayor de edad. Y John Newton, él le dijo un día que quería renunciar al Parlamento. Y John Newton le dijo: no, porque Dios te quiere usar allí donde estás. Y así fue. Porque al final, eventualmente, en 1833, se prohibió la esclavitud en el Imperio Británico, en gran parte por la labor de William Wilberforce, lo van a ver aquí, en el Parlamento, influenciado, ayudado y mentoreado por John Newton. John Newton también escribió, y esto sí es un retrato hecho, pero basado en él de verdad, ¿no? Los otros eran actores de películas. Hay varias películas hechas sobre la vida de John Newton, te las recomiendo, todas son buenas. De hecho, te he puesto fotografías de dos películas, una que se llama Amazing Grace y otra que se llama Newton's Grace. Bueno, cualquiera de las dos es bien buena. Él escribió muchos poemas cristianos y la letra de muchos himnos, y en particular Amazing Grace o Sublime Gracia, que lo escribió en 1779, ha sido el más conocido. De hecho, es posiblemente el himno cristiano más conocido en el mundo y el que más se canta. Amazing Grace, Sublime Gracia, Sublime Gracia. Estuvimos cantando un pedacitico cortico así nosotros al principio. Cuando pusimos el video del principio, esa era la canción que estaban cantando y al final lo vamos a cantar. ¿Ok? Dice la traducción al español, dice: sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. En realidad, ese canto era la historia de su vida. No es una cosa inventada. Es lo que está describiendo ahí, es lo que pasó con él. En inglés dice Amazing Grace,
how sweet the sound that saved a wretch like me. Salvó a una basura como yo. Porque él vivió consciente de eso. Cuentan que ya cerca de la muerte, alguien le preguntó las cosas que él creía y él dijo, ya yo estoy viejo y muchas cosas se me han olvidado, pero yo me acuerdo de dos cosas. Una, que soy un miserable pecador. Y la otra, que tengo un maravilloso Salvador. Ya, más nada me acuerdo. John Newton descansó con el Señor el 21 de diciembre de 1807. Pero lo importante fue que él vivió para expresar su gratitud por la gracia de Dios en su vida. Nosotros también, mi querido hermano, damos gracias a Dios por su gracia que él derramó sobre nosotros. Amén.